¿cómo será? Es que yo estaba en un lugar que cuando veo salir un jeep con la bandera blanca, Ah, yo pensé, se rindieron los ingleses, porque nosotros donde estábamos, los estábamos haciendo retroceder. O sea, nosotros estábamos bien donde estábamos, bien. sí, A ver, sí. estábamos, pero aguantando bien, Sí, sí. y los vagos se pegaban la vuelta. O sea, de donde, cuando querían venir, nosotros los... Cuando yo veo eso, pensé que eran ellos los que se rendían. No me cabían, no entendía bien el porqué, ¿me entendés? No entendía que éramos nosotros. Una historia es un relato en el que cada episodio deja su marca. Cada crisis redefine el rumbo. Y cada cicatriz es una prueba de que seguimos adelante. ¿Qué tienen en común las historias de quienes hacen a Río Cuarto? Hoy revisamos la historia clínica de Norberto Cacho Aime. ¿Entraste al servicio militar? ¿Saliste sorteado en tu época? Claro, bueno, ¿te acordás? O se acuerdan los más viejos. En esa época el servicio militar era obligatorio. Obligatorio. Entonces, cuando cumplíamos 18 íbamos a un sorteo y... ¿Te acordás el número del sorteo, sí, no? 864, una cosa. Claro, vos imaginate. No había forma. Claro, ¿no? Además, todo el mundo sabía más o menos que, por ejemplo, de 400 a 500 era ejército, de 700, no sé, los 900 eran todo marina, que se clavaban 2 años, Sí, que era una desesperación, sí, y después me acuerdo. aviación era el 700 y pico. Sí, yo tuve el 117, todavía me Genial. acuerdo. Bueno, y te acordás que de acuerdo a la demanda que había, se salvaban supuestamente Claro. 300, o sea, que era todo. Después te quedaba porque todo el mundo era Nadie lo quería hacer. Nadie. Todo el mundo tenía mil excusas y buscábamos el a todo el contacto que mundo, podíamos. tal Sí, cual. sí, sí. Pero bueno, me acuerdo como si fuera ahora que íbamos al ex San Antonio de Padua, ¿te acordás? Claro. Ahí hacían la revisación y bueno, y ahí después íbamos a Olver, a la última junta médica, y ya te decían si eras apto o no, cuando te firmaban la libreta, salías feliz porque no iban. Y si se retenía la libreta, que iba Chao. más. Un amigo mío, el Patón Franco, va el día anterior y me dice, Cacho, me sale. Ay, no, digo yo, ¿qué? Puta madre. Bueno, sí, dice, vos ahí, dice que me vieron, dice esto que lo otro, no sé qué, y me dice, ¿sabes qué? Dice, debe ser que yo les dije que tenía hemorroides. Ah, genial, digo yo, esta es la papa. Voy para allá, cuando nos preguntan, estábamos todos así, me preguntan, ¿algún problema? Sí, digo yo, hemorroides. Ah, no, dice uno de los médicos. No, dice, con eso no, porque dice, imagínate la comida, el coche, esto y lo otro. Y había un médico ahí, y dice, ¿pero usted es Jaime? Sí, le digo yo, sí. No, y se le dice al otro, ¿pero vos sabés quién es este tipo? No, dice, este chico ha sido campeón sudamericano de atletismo, Y dice el médico, no, dice, el ejército no se puede privar de tener un tipo adentro. Así que bueno, empieza una historia linda. Yo te digo que independientemente ni siquiera independientemente, con Malvinas incluido, fue una historia muy linda que yo la llevo muy adentro. Es una parte importantísima de mi vida, como la de muchísimos muchachos que estuvimos juntos ahí. Que la viví a pleno. Así que bueno, nada, estoy a punto de arrancar a contarte cómo fue. Cacho. Y adentro, Adentro. el ejército no podía privarse Perfecto, del tipo así que hacía los 100 metros en cuánto tiempo. Y en ese momento era como en 10.6, 10.5, Claro. no, estaba bien afilado. Con la promesa, por supuesto, de que la Federación Argentina de Atletismo me iba a sacar para llevarme a Buenos Aires y entrenar. Bien, nunca pasó ni lo de mi amigo ni lo de esto. Pero, bueno, Olver, me acuerdo que en ese momento un amigo mío de toda la vida, el Checo Cesarone, me da el pelado, me da una bolsita con 2 huevos duros, una naranja y un sándwich de jamón y queso, que era la ración para todo ese día, a mí, y después siguieron desparramando. Tomamos un tren ahí en Olver a Córdoba.
y en Córdoba, en avión a Comodoro Rivadavia en barcos, en ómnibus, hasta el Regimiento de Infantería 25. Ahora, ¿y el Chueco qué hacía? ¿Estaba El haciendo Chueco la se colima? estaba yendo. Estaba Chueco, terminando el la Chueco, colima. Claro. Él los recibía y ya se iban ellos. Y bueno, te dio un besito y te dijo. y chao, Cacho. Y Y terminaste. toda la zona nuestra, o sea, todos los muchachos que se incorporaron ese año, eran de la zona. Toda la zona nuestra, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos los de ejército. Sí. Así que toda la zona nuestra está, digamos, rodeada de muchos muchachos que fueron, claro, exactamente, porque el regimiento fue el elegido para ir al desembarco el día 2 de abril. Decime, ¿y de acá se van a Comodoro Rivadavia, a Córdoba? A Córdoba primero, Córdoba en avión. En avión a Comodoro. ¿Vos fuiste ahí, te presentaste y te mandaron allá? No, nosotros ya venimos, ya nos incorporamos acá, a las 4 de la mañana en Olver. ¿Ya sabía que te tocaba Comodoro Rivadavia o no sabía nada? Nadie sabía nada. No, calculá que íbamos todos de remerita cuando llegamos a comer en un frío. Y de ahí, bueno, al Regimiento de Infantería 25. ¿Y eso en qué época era del año? Enero, sí. Llegamos y estuvimos unos 10 días en cositas así de preparación y todo esto, todos vestidos siempre con la misma ropa. A todo esto te cuento que, claro, la ilusión era cuando vos ves las películas, ves los soldados impecables. Y entonces un día llegan a la compañía y dicen, mañana les vamos a dar la ropa. Era como un sueño, ¿viste? Yo imaginaba impecable, vestido de verde, todo como un soldado. Como a las 5 de la mañana aparecen 5 o 6 tipos con unas bolsas, como sábanas atadas, ¿viste? Así con un nudo, y los tiran al medio de la cuadra. Una tenía botones, la otra tenía trapos cortados de encuadrado. Sí. Más allá había uno más chiquito que había aguja e hilo. Y después todos los harapos que habían quedado, que los teníamos que ir probando y surciendo. O sea, era todo color marrón encima, o sea que ni verde. Sí. Así que estuvimos todo el día cosiendo los pantalones que nos íbamos a poner. Yo tenía uno que me quedaba por acá, así. Pero bueno, esa fue la primera ropita que nos dieron. ¿Y todos los de Río Cuarto terminaron en Comodoro Rivadavia? Toda la zona, sí, la mayoría fuimos al Regimiento de Infantería 25, sí, fuimos incorporados ahí, la mayoría, sí, todos. No todos fuimos a Malvinas después. Está bien. ¿Y vos crees que eso, de acá se fueron todos a Comodoro? ¿Los tipos ya tenían algo planificado de esto? ¿Tenían en la cabeza de que iban...? El jefe de regimiento era el famoso Turco Seyneldin. Ajá. ¿Ustedes no tenían Seyneldin allá? Claro, jefe de regimiento. Entonces, él era el único cuadro no general que sabía que Argentina iba a tomar las islas. No tenía ni idea todavía qué fecha determinada, pero él sabía. A él le ordenan, contado por él, por supuesto, le ordenan tomar la isla con los soldados viejos, o sea, con la clase 62. Claro. Él dice que no, que eso llamaría la atención y aparte el soldado viejo ya estaba cansado, que lo iba a tomar con nosotros, o sea, con los 63 y con algún remanente del 62 que quedaba en algunos puestos. Fue así, de hecho nosotros llegamos, una vez que nos adaptamos un poquito, ya fuimos a hacer instrucción. Fue una instrucción bastante cuidadosa, digamos. Eso fue en enero. En enero, exactamente. Nosotros, el regimiento estaba compuesto por la mayoría de nuestros jefes inmediatos, llámese sargentos, cabos, subtenientes, la mayoría eran comandos. Eso te da una idea de que ellos tenían una preparación muy especial y que esa preparación nos la dieron a nosotros, aunque estuvimos un mes y medio en instrucción nada más. Pero bueno. Y
A ver, y eran todo lo de la región de Río Cuarto allá. No es que decían, vení Cacho, que casé los 100 metros en 10 No, segundos. no, no, ahí no hay. No hay Lo nada. bueno de la colimba Que es que ahí ahí era. sociabiliza todo. Exacto. Ahí no hay No rico, importa. pobre, Sí, no, no, sí. no. Ahí somos todos iguales. Y eso es lo lindo, lo que se genera a partir de eso. Por supuesto que como en todas las actividades, cada uno se destaca por Sí, sí. su propia, digamos, Por tu talento. sí, capacidad, ¿me entendés? O sea, Totalmente. si Sí, sí. algunos servían para una cosa, por eso el regimiento vive, eh, digamos, había desde mecánicos, pintores, cada uno después Cumplía un rol. hacía su especialidad y la profundizaba y la utilizábamos para que, ¿me entendés? Y por eso dicen que la infantería, que éramos nosotros, inclusive yo estaba, después paso a la compañía de servicio, pero la infantería dicen que son lo que único que saben hacer es caminar, correr y tirar. No Sí, saben hacer otra cosa. sí. Entonces, ese es así como, digamos, Está la bien. interna entre los. Después había montones de tipos muy capaces que son los tipos que manejan la oficina, esto, lo otro, en fin. Se hace una especie de distribución de De tareas, tareas, claro. exacto, y que cada uno las va ocupando eso en condiciones normales, y así, si hubiera sido normal, todo el año lo pasas así, hasta que llega un momento que el soldado termina siendo realmente El que lleva adelante el el que lleva regimiento. exactamente Totalmente. la base del respeto. Cuando vos llegás, por supuesto que a nadie le gusta estar o no nos gustaba. Y yo me acuerdo que las primeras charlas que nos hacían era decir, acuérdense muchachos que cuando ustedes se vayan de acá, van a llorar. Y Y efectivamente claro. fue así. Efectivamente fue así. Porque vos creás lazos muy profundos con estas. Primero, o sea, no nos olvidemos, éramos todos nenes de mamá de Claro. 18 años. O sea, este, muy pocos, porque no es esta época, es hace muchos años atrás. Muy pocos habían salido de sus casas solos. No Claro. es como ahora que un pibe de 18 años, capaz que haya dos o tres que vive solo, pero por decisión propia, Sí, me sí. refiero. No, en esa época ni, ¿me entendés? Estudiábamos, íbamos a la universidad o laburábamos, pero estábamos muy, muy pegados todavía a la familia. Y bueno, imagínate, entonces, estar solo, vos haces amistades profundas. Y bueno, a mí me tocó después estar en un momento histórico muy especial, en una guerra, donde eso se profundiza mucho Me más, imagino. pero Sí, sí. mucho más. El cuidado hacia el otro, el respeto, o sea, mucho más. Bueno, llegaste a Comodoro Rivadavia, le dieron la ropa Sí. Salimos a instrucción. y salieron a instrucción en el mismo Comodoro Rivadavia. Exacto, en el mismo regimiento que, no, Comodoro Rivadavia, el regimiento está en Sarmiento, Chubut. En Comodoro Ajá. Rivadavia llegamos en avión, Sí, de ahí en colectivo a Sarmiento. sí. La unidad está en el pueblito, la unidad del regimiento está en el pueblito Sarmiento. Bueno, y imagínate que es un pueblo pequeño que vive muy entrelazado con el regimiento, regimiento, claro. exactamente. Hay muchos, inclusive hay cuadros, o sea, personales superiores que hace años y viven en el pueblo, han hecho sus Claro. familias, interactúa mucho el regimiento con el pueblo. ¿Y la instrucción? ¿Qué era? La instrucción Che, es. yo me imagino, vos llegaste 18 años, a lo mejor podías saber o no, pero te dan un arma, un falo. Vos decís, Claro, ¿qué bueno, es lo esto? que pasa es que es como todo. La instrucción es casualmente eso, te van llevando primero en la preparación física, ¿Hace una pretemporada realmente? totalmente, Ah, sí, y y dura, y dura. dura, y dura, y dura, sí, porque claro, bueno, no todo el mundo va, yo tuve la suerte, entonces yo tuve la suerte de ir muy bien entrenado, pero bueno, muchos que no, lógicamente. Así que empezás a hacer una preparación física, después te van enseñando el tema de armas, tácticas o esto o el otro, después te dividen en grupos, cada uno elige lo que quiere hacer.
Me refiero como un rol de guerra, ¿sí? Está bien. Entonces, bueno, después se hacen grupos más pequeños donde van dándole instrucciones, pero no hubo mucho tiempo porque No, el de 28, enero a abril. bueno, el 28 de mayo El nosotros 2. ya estábamos arriba de los camiones yendo a Comodoro Rivadavia a subir arriba un barco y bueno, y el 2 de abril desembarcar en Malvinas. O sea que no fue una historia muy larga esta. ¿Y los tipos los iban preparando para la Sí. guerra? A ver, no preparando para la guerra. Primero te voy a Sí, contar sí, algo. Nadie sabía, me imagino. sabía, excepto el jefe de regimiento, que íbamos a Malvinas. Cuando empieza el rum rum, porque yo estaba en el depósito central de intendencia, que es donde está toda la ropa, los Toda la equipos, logística. el armamento. ¿Después conseguiste buena ropa o no en algún momento? Pero es Estando ahí. que nosotros tuvimos ¿Sí? teníamos buena. Mira, te voy a contar algo que por ahí es una desvirtuación de la realidad. Nosotros no solo teníamos buena ropa, sino que teníamos buen arma. Ajá. El FAL es uno de los Sí, terceros sí. o cuartos fusiles considerados en el mundo. Es más, muchos ingleses cambiaban el fusil de ellos por el nuestro. Ajá. Bueno, yo usé, sí, toda la munición que usé fue inglesa, porque nosotros llegamos el 2 de abril y tomamos el cuartel de ellos, y ellos tenían habitaciones enteras llenas de municiones, entonces yo usé munición inglesa, que es la misma, la 765, 762, que es la misma que usábamos nosotros. Pero el fusil, el FAL, es un arma espectacular. Bueno. Sí. Che, los llevan a Comodoro. Sí. En Comodoro hay que les dicen, bueno, prepárense que nos vamos para No, Malvinas. estábamos en el regimiento. Sí. Entonces me llega a mí un papel donde tenía que preparar para 100 y pico de soldados el bolso y lo que no me llama la atención eso, sino lo que me llama la atención es que teníamos que poner 5 cargadores con munición real cargada cargada de esta manera, una común, una trazante y una perforante. Y así, todos los 5 cargadores. Cuando yo veo eso, digo, raro, porque usaban o se llevaban, pero munición de fogueo para hacer prácticas, para hacer esto. Entonces, en ese momento, hoy es un ex coronel, pero en ese momento el subteniente Schilmer, viene y me dice que, bueno, que había que preparar todo esto, y le digo, y yo veo la lista y yo no estaba en la lista. Y digo, pues yo no estoy en la lista. No, dice, vos te vas a tener que quedar acá porque es probable que vengan de otros regimientos acá a buscar pertrechos. No, yo no me voy a quedar, yo voy a ir. ¿Cómo me voy a dejar? Yo no me quería perder eso. Claro, pero no sé, vuelvo a repetirte. Por ahí la gente, cuando escucha, dice, pero vos fuiste voluntario en Malvinas. No, yo no fui voluntario en Malvinas. Yo fui voluntario a donde iban. Nadie sabía que íbamos. A lo mejor si lo hubiera sabido, capaz que decía que no. Pero unos decían que íbamos a Chile, otros decían que veníamos a Buenos Aires. Nadie sabía. Inclusive nos supimos hasta la noche del 1 de abril, que nos dijeron, faltando horas para desembarcar, nos dijeron que, bueno, que esa fue la emoción más grande de mi vida, creo, cuando te dicen que esta madrugada las tropas argentinas van a intentar la recuperación del territorio nacional de las Islas Malvinas. Imagínate, en un barco en el medio de la nada, armado hasta los dientes y con esa arenga, era imposible no tener ganas de... Nada. Claro, no era pero yo digo, era imposible no tener ganas de bajar, era imposible, aún con miedo, aún, ¿me entendés? Che, ¿y se suben en Comodoro o se suben al barco? Al barco, el Valle Paraíso. Arriesgado, mandaron un barco, que tarda ¿cuánto tiempo? No, fíjate que el 28 eso fue, y el barco, una vez que desapareció la costa, quedó ahí como anclado, esperando. Ese barco llevaba camiones, llevaba lanchas de desembarco, llevaba botecitos,
iba, pero cargado con todo. Después hay una gran tormenta, porque dicen, y esto solo lo repito, que en realidad el desembarco estaba programado para el 1 de abril. Pero hay una tormenta tremenda, pero tremenda tormenta en el Vano, ¿sabes? Que fue una cosa tremenda. Y posponen para el otro día, para el 2, que era como si estuviéramos en una pileta. Así estaba ese día, hermoso, divino. Los ingleses ya sabían que nosotros íbamos. Me imagino, debe tener inteligencia. Pero obvio. Después, cuando te cuente, te voy a decir las cosas raras que había, raras. No, después cuando tenés más años y te das cuenta, decís, no es raro esto. Los ingleses tienen satélite, cosas, esto es la información de Estados Unidos, información chilena, información. Sí, me imagino. Chao. Sí, pero olvídate. Yo creo que los tipos nunca esperaron que realmente se materializara el tema. Yo creo que esperaron siempre a un último llamado de decir, bueno, listo, vamos a charlar el tema, vamos a ver cómo hacemos. Es más, cuando nosotros llegamos, que llegamos el 2 de abril, los ingleses habían dejado... nosotros íbamos a ir a tomar la Casa de Gobierno. ¿Ustedes son los primeros que llegan? Los primeros. Llega Infantería de Marina y llegamos como parte de ejército, la única parte de ejército, en el Regimiento de Infantería 25. ¿Tienen combate cuando bajan? Bueno, nosotros íbamos a ir a tomar la Casa de Gobierno. Sí. Después cambian la orden y nosotros fuimos al aeropuerto. Pero cuando vos llegabas al aeropuerto, que ellos habían cruzado unos tractores, una cosa así, para que no bajaran los aviones nuestros, estaban los pozos de zorros de defensa, estaban todavía con el café caliente, o sea, hacía minutos que los tipos se habían ido de ahí. Prácticamente no hubo escaramuza de combate, excepto en la casa del gobernador, donde muere Giachino. Sí. Y después se escapan, 7, 8, 10 tipos se escapan. Y nosotros caminamos desde el aeropuerto hasta el pueblo. Esa noche salíamos a patrullar y qué sé yo qué. Dormimos haciendo guardia afuera de su propio regimiento, por las dudas que ellos intentaran volver, estos 7 que se habían vuelto. Al otro día, helicópteros nuestros los encuentran, los toman prisioneros y los ponen en un avión y los mandan a la isla de Ascensión. Ese día nos dicen que buscáramos un lugar para dormir. Y yo me acuerdo que había un galponcito no muy grande, que vamos con un amigo y rompemos el candado para abrir la puerta, para meternos adentro. Que éramos como 40 que teníamos que entrar a dormir ahí. Por supuesto que nos cagaron a pedo, que no tocáramos nada, que esto, que lo otro, porque nosotros nos volvíamos y después cualquier daño que hubiese, el país iba a tener que indemnizar por esos daños. Entonces era como decirte, ya nos volvemos. Claro, ya está. Porque supuestamente ese fue como primera medida lo que iba a pasar. Es decir, tomarlo sin bajas, sin ocasionar ningún desastre. Una vez posicionados, pegarse la vuelta y que se fuera a una discusión en los foros internacionales de discusión, digamos. ¿Qué pasó en ese interín? La verdad, no lo puedo. Si yo tuviera que arriesgar algo, es decir, a lo mejor fue la euforia nacional, cuando te olvidé que se llenó la plaza. Sí. Y esto no es recriminable en nada, por supuesto, porque mirá vos lo que es el ser humano. Todos los pueblos que han entrado en combate, que han entrado en guerra, ha sido festejada de esa manera. O sea, es una euforia, como que, ¿viste? Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia, o sea, el
el pueblo sale a festejar este tipo de cosas. Después vienen las críticas, por supuesto, Obviamente. después es otra historia. El único que no fue a la plaza fue Alfonsín, viste que siempre criticó Bueno, la guerra de Malvinas. bueno, fíjate vos. Todo el resto, Bueno. todo el arco político. Pero sí o sí, Sí, sí. sí o sí. Lo que pasa es que para mí eso tuvo incidencia en el... Claro. Ay, muchachos, no volvamos a esto de, ¿me entendés? Sí, sí. Sí. La Pasan bien las encuestas, vamos. es ¿verdad? pues imagina, es la Claro. panacea, sí, claro que sí. Bueno, y rompen el candado, se mandan a ir a dormir ahí primera noche. Primera noche. Ah, El viaje en barco fue no fue una cosa muy, muy- todos abajo, la mayoría abajo, mucho vómito, mucho, pero, y mucho, ¿cómo explicarte? Como, mucho orgullo, me imagino. pero mucha ansiedad de saber. Claro, ¿qué era? Todo claro, ¿viste? Porque, ¿Cómo era algo real? claro, ¿Y qué edad tenías, Cacho? 18. Mierda. 18 años, sí. Yo defendí mucho esta historia que te estoy contando. Digo, esto del tema de los 18, porque siempre dijeron los chicos de la guerra, y yo decía, no, bueno, ¿qué edad hay que tener para ir a defender la patria? Hoy, a mi edad, y viendo los chicos de 18 años, y ojo, no estoy haciendo ninguna valoración, sino digo, lo mismo que los tipos de mi edad veían en nosotros cuando nos mandaron. Ahí yo, pero mirá los pendejos. Van por la inconsciencia. Claro, Van por inconsciente. porque no sabés lo exactamente, que te es lo depara mismo que después. opino hoy yo. Claro. Pero no estoy haciendo un desmérito a nada, simplemente decir, es capaz que éramos chicos. Es ¿Y capaz. tu jefe qué edad tenía? ¿Qué? 20. Claro. 20. Por ejemplo, Y- mi jefe directo, en realidad jefe directo tuve varios, porque yo anduve dando vuelta por la isla, pero por ejemplo, Gómez Centurión, que bueno, ahora ha incursionado un poco también en política. política. Exacto. Que tuvo la aduana él, tuvo el gobierno de en la aduana Macri, del gobierno de que Macri, tuvo un exacto. problema, le pegaron Tuvo- un tiro, tuvo una herida de bala, algo de eso. No, No. él no, él no. Ahí, después, Ese era tu jefe directo. era, sí, una especie de jefe. ¿Y qué edad El que tenía, maneja, por eso te digo, 20 años, yo tenía 18, él tenía 20, 21, ponele 21. Carlos Daniel Esteban, que era jefe de la compañía, al que después yo termino siendo, digamos, el soldadito de él, por Sí. decirlo de alguna manera, también un tipo de 22, 23 años, jefe de compañía. ¿Y Zeneldin? ¿Vos lo veías a Zeneldin? Sí, lógicamente en el régimen. A ver, ¿Era un líder como lo planteaban? totalmente, ¿Sí? totalmente, sí. Un tipo que seducía. Estaba poniendo la cara, aparte. Seducía con la acción. Está bien. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, nosotros en el regimiento llegaba la hora de comer. Entonces llegaba él. Y él decía, primero los soldados, después los suboficiales, después los oficiales y yo al último. Está bien. Solo eso, que parece una pavada, Sí, olvídate. El no, ejemplo. no es una pavada. Sí, sí. Y yo no estuve con él, él una vez viaja en avión. Nosotros juramos la bandera, yo tuve ese gran honor. Sí. Yo juré la bandera en Malvinas. Y él viaja el día de la jura de la bandera porque el regimiento se divide en dos partes. Uno queda en lo que es la pista en el aeropuerto de Puerto Argentino y nosotros en Darwin y Good Green, ¿sí? La otra parte. Sí. ¿Por qué él se queda allá? Porque dice, esta va a ser la zona más castigada y es por donde ellos van a desembarcar. Y mi regimiento va a estar acá. ¿Sí? Está bien. Y cuentan mis amigos de Puerto que cuando había ataque aéreo, él mandaba a todo el mundo y él salía y se quedaba parado cuando los tipos bombardeaban. O sea, mostraba esa capacidad. Él, por ejemplo, cuando cuando nosotros volvimos, porque nosotros, por ejemplo, yo tuve el honor
le mostraba hace un ratito un video que se llama Grupo de Combate Güemes. Nosotros fuimos los primeros en entrar en combate con los ingleses después de 150 años que Claro. el ejército argentino no entraba en combate en San Carlos. Después combatimos en Darwin y Wood Green. Pero no te me vayas tanto. No, pero quiero contarte Dale. esto. Viene él Sí. después, que ya había pasado todo, y él dice que lo que nunca se iba a perdonar es no haber estado con nosotros cuando En la nosotros primera, entramos claro. en combate. Exacto. Pero bueno, son las cosas que... Che, esa primera noche rompen el candado, duermen en el candado. Dormimos ahí, a la mañana siguiente, días hermosos, te aviso, días re lindos. Piden reunión, piden 2 voluntarios para ir a llevar un camión con víveres a Darwin y Wood Green. Yo estaba en Puerto Argentino, en Darwin y Wood Green. Sí. Había que llevar alimentos y qué sé yo. Ahí dijiste. Yo miro al lado mío Raúl Brici, un amigo mío de acá de un pueblito cerca, que casualmente la mamá vive ahora al frente mío. Y lo miro y le digo, vamos. Yo levanto la mano y él me mira, ¿seguro? Sí, levanta la mano. Y listo, ustedes dos, al camión. Nos dan un camioncito, un Unimog, con una cocina atrás, cargado de pertrechos, de porquerías, y salimos. Con un mapita, porque decía 2 días que estábamos en la isla. Un mapita Claro. de cómo llegar de Puerto Argentino a Darwin. Bueno, yo manejaba. Salimos a las... ¿Había camino? Sí. Había un caminito a las Caminito, 8, más o menos. 8, 9 de la mañana, porque amanecía a esa hora. Sí. A las 9 de la mañana salimos. Nos enterramos, pero nos enterramos. Encima queríamos hacer marcha atrás, se doblaba, la cocina se cruza. Bueno, fue una cosa. Entonces, en un momento que estábamos renegando, Brici me dice, ¿te fijaste arriba? Digo, ¿arriba dónde? Allá arriba. Para nosotros era un tipo que nos estaba apuntando. Bueno, le digo, vamos a agarrar el fusil, nos vamos a poner atrás del camión, pero hacerlo despacito, como que sigamos renegando. Los dos estuvimos, supongamos, desde las 12 del mediodía apuntando hasta las 3 de la tarde que cambió el sol y era una piedra. Menos mal, cara. Pero escúchame, pasan cosas tan increíbles. De noche, haciendo guardia, cuando te dicen, muchacho, ojo, porque hay alerta violeta, por ejemplo. Alerta violeta quiere decir que comandos enemigos está descubierto por inteligencia que andan en la zona. Sí. Uno que ha visto algunas películas, una cosa así, primero que hace es hundir el cuello para decir, por lo menos que no me corte. Claro. Entonces, viento, lluvia, y vos mirando de noche, nada, hacia allá. Llega un momento que te juro, Que lo ves. no solo lo ves, Sí, sí. tiene ojos verdes, tiene una Claro. cicatriz, lo ves, y tenés Sí. que hacer así y mira, y no está. Y decís, es Sí, tremendo, sí, me imagino. la cabeza es tremenda, y el miedo ni hablar, ¿me Sí, entendés? sí. Bueno, pero vuelvo, no fuimos. Cuestión, no pudimos llegar, volvimos. Y no pudieron llegar. Yo Los pudieron sacar. Pudimos, no, pero fue largo. Lo que pasa, yo te cuento una cosa, a veces, y me pasa, yo no cuento todo porque por ahí la gente cree decir, bueno, ¿quién es este? Rambo, ¿me entendés? Pero lo que pasa es que hay cosas que vos haces en determinados momentos que después te decís, ¿cómo hice esto? ¿Cómo lo hice? Sí, sí. Pasa que es la adrenalina. Sí, sí, sí. Y estás todo enfoque. Sos diferente. Sos diferente. Y yo me imagino, digamos, ante situaciones puntuales, Días o te quedas bloqueado, bueno, o actúas, pero o corres. días enteros sin dormir. Sí, Pero sí. días enteros sin dormir. Haciendo cosas, llevando. Yo llegó un momento que dije, no doy más. Y fui, agarré una habitación como si fuera esta, puse la bolsa de dormir, me saqué toda la ropa,
Me metí en la bolsa de dormir y dije, si me tengo que... Y será hoy, listo. Pum. Y dormí y descansé. Llega un momento que no das más. ¿Me entendés? Bueno, pues sabés que las guerras se aprovechan mucho para hacer investigación médica también. Seguramente. Y a partir de la guerra de Kuwait, ahí se investiga un medicamento, que es el modafinilo, que te mantiene despierto. Es un activador reticular, que se usa mucho ahora, se usa mucho. Y bueno, fue fundamentalmente estudiado con los soldados que entraron a la guerra, que tenían que estar 3, 4, 5 días sin dormir para poder estar despierto. Y eso Claro. se usa para manejar, se usa para... Algunos médicos cuando tienen guardias pesadas también lo utilizan. Mirá vos. Y es un activador reticular no anfetamínico. Entonces, claro, no estás pasado de vuelta. Está bien, ¿entendés? ok. Si puedes descansar 15 minutos, descansas 15 minutos, pero te mantiene despierto. Pero, bueno, y volvieron con el camioncito que me interesa. Volvimos con el camioncito, estuvimos un día, dicen, bueno, ya quédense ahí, y que mañana le vamos. ¿Y allá había tropas en Darwin? ¿Ya había tropas? Ya estaba llegando la masa. Está O sea, ya venían aviones a dejar pertrechos, tropas. ¿Y qué sé yo Darwin qué. tenía algún aeropuerto o no? ¿Darwin? Sí. No, Darwin no. No, solamente el de... Darwin tenía un pequeño lugar que después fue utilizado por los Pucará. Sí. Y tenía helipuertos, pero helipuertos, digamos, Sí. En cualquier lado. Hacían Digamos, ahí, claro, bajar acá exactamente. No, donde había aeropuerto era bueno, nosotros llegamos, de hecho, en helicóptero a Darwin, bajamos todo, qué sé yo qué, y ahí nos hacemos cargo, porque íbamos... Ahí llega todo el regimiento tuyo, los 40 del regimiento, otros se habían quedado en el aeropuerto. En el aeropuerto queda la masa grande. Ahí ya estaba. Había 3 secciones, que estaba Gómez Centurión en una, Carlos Daniel Esteban, que era el jefe de la compañía, Esteves, que es el que creo que vos decís que lo matan en combate, Sí. que él deja una carta muy linda, que es muy conocida, Sí. y Reyes, el subteniente Reyes, que después es quien se termina perdiendo el día del desembarco de ellos en San Carlos. Ellos agarran para un lado y nosotros agarramos para el otro, entonces ahí nos desvinculamos. Esas 3 secciones, que eran bote y no me acuerdo, no me estoy recordando bien ahora, estaban ya en Darwin y Gansover. ¿Y cuántos eran esas 3 secciones? Y ¿Cuántos soldados eran? 60 soldados. Esteban le pone a dar Puerto Santiago, casualmente porque él tenía su primer hijo, que era re pequeñito, se llamaba Santiago, así que en Darwin lo rebautizan como Puerto Santiago. Llega parte de soldados de aviación también, vienen los Pucará, que ahí, bueno, hasta que llega el ataque, el primer ataque inglés sobre las islas es el primero. Y ustedes, desde que llegan Sí. a Darwin hasta que sufren Sí, el primer ataque, Era todo ¿qué trabajo, tiempo era? Y suponete... ¿Qué tuvieron, una semana o 2 días? Unos 15 días, por lo menos. Todo lo que era preparación, defensa, pozos, defendiendo, digamos, de posibles ataques de ellos, ¿no? Llegan las primeras antiaéreas, son colocadas las primeras antiaéreas también en distintas posiciones, y bueno, digamos, funcionábamos como una unidad militar. El pueblo de Darwin no se había tocado, tal es así que los Kelpers nosotros los llevamos, ellos ordeñaban sus vacas, tenían para comer, carneaban las ovejas, etcétera, etcétera. Seguían su ritmo de vida habitual. Perfecto, no había ningún ¿Y tipo... cuánto vivían en Darwin, en las Islas Malvin? Y suponete en Darwin habrá unas 12 casas, 15 casas, una cosa así. Con Gómez Centurión, a la noche salíamos a hacer un patrullaje especial, digamos, porque habían descubierto que muchos de los que tenían radios y se comunicaban y entonces daban las posiciones y todo lo demás.
el 1 de mayo, cuando se produce el primer ataque aéreo de ellos, los aviones son muy precisos, los aviones de ellos muy precisos a dónde tiraron las bombas y todo esto. Mataron 6 argentinos ese día. De los 60 murieron 6. 6 de aviación, ahí muere, ahí sí. Entonces empiezan a preguntarse cómo era que los tipos aparecieron de la nada. Resulta que habían hecho ya con anterioridad una triangulación de boyas que estaban en... Y una estaba directamente en la punta, o sea, a metros, pero directamente en la punta del único lugar donde se podía usar como una pista de aterrizajes de estos aviones. Entonces los tipos sabían exactamente dónde estaban. Llega personal de inteligencia nuestro, se meten, van, sacan los sonares de la cosa, esto y lo otro, O sea que ahí... Entonces ahí ya se saca toda la gente del pueblo y se la pone en la iglesia. Está bien. Y dejan las casas vacías y por supuesto se les daba de comer, se los atendía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ellos seguían, pero estaban encerrados ahí para evitar la información exacta que les daban. Y así transcurrían los días hasta ese 1 de mayo, que es cuando realmente nos dimos cuenta de que empezaba la guerra. Estábamos en guerra. Y escucha, ¿qué tenía que hacer? ¿La trinchera? Nosotros teníamos los famosos pozos de zorro, que era horrible cavar ahí. Porque es un pozo de zorro es un metro. Vos cavas, por ejemplo, 1 metro así de largo por unos 30 o 40 centímetros de ancho, por 1 metro o más de profundidad, y después abajo le dejas un escaloncito que cuando vos te paras abajo, digamos, te tapa completo. Claro. Y si no, subís ese escalón para poder tirar. Poder tirar. Pero ¿qué ocurre? ¿O qué ocurría? Hay mucha napa, o sea, el agua está ahí nomás, ya que cuando cavabas 20 o 30 centímetros ya era agua, ¿me entendés? Entonces, había que hacerlo como para estar cuerpo a tierra, y la humedad, y bueno, así hubo montones de enfermedades, enfermedades me refiero... pie de atleta, un montón de tipos de la humedad permanente, mojados permanente, esto que lo otro, así que de última también dieron permiso, o se hacía directamente entre las piedras, viste, ibas buscando vos tu manera, tu espacio. ¿Y ahí estabas vos solo o estabas con otro al lado? No, a lo mejor eran 2 o 3, depende del armamento que tenías también. Los nidos de ametralladoras tenían un poco más de gente, otros lo hacían solo. Pero bueno, cada uno tenía su posición, digamos, y además tenés un rango de tiro para no... Claro, no, el otro. Exacto. Sí, en eso pasamos esos días, digamos, ¿no? Hasta que viene el ataque, matan a estas 6 personas, entonces deciden directamente dejar todo eso que habíamos hecho e ir al pueblo. Sí. Sacar la gente de sus casas y tomar las casas como habitaciones personales. Entonces, nosotros estábamos en una casa, uno vigilaba, el otro... Y empezó digamos, el primero es el combate aéreo. Los el combate tiran aéreo. Las bombas, nada más. Tiran bombas, se van, hacen el daño que te dije, aviones rotos, me río porque yo en ese momento estaba, como era inminente, porque inteligencia había dicho que el primero sí o sí había ataque. Entonces... Esteban me dice, bueno, vos te vas a quedar como si fuera acá. Estaba el operador de radio y yo lo tenía que cuidar. Cuando yo viera por una ventana que los ingleses estaban ahí a 2 metros, teníamos que tratar de romper la radio y tratar de irnos. Sí. Esa era la orden. Sí. Ahora yo te voy a decir lo que pasó. La radio estaba ahí, acá, un poquito más allá, y acá había un pasillo largo, porque era un colegio grandísimo que tenían ellos ahí, todo vidrio así, todo de madera, y el sargento primero Fernández con la radio.
pasando información y qué sé yo qué. Eran como la 1 de la tarde, ¿viste? Así de las 8 de la mañana que estaba todo el mundo, se había ido a las posiciones porque supuestamente iban a atacar en algún momento. Y me dice, ¿por qué no vas a buscar algo para tomar? Porque la cocina estaba supuestamente a 10 metros para allá. Bueno, yo salgo, pongo el fusil al lado de la ventana, empiezo a caminar y miro así por la ventana y veo como 3 puntitos allá lejos, 3 puntitos negros, que me parecían raros. Esos 3 puntitos negros eran 3 aviones que venían cuando yo, pero no alcancé a decir ni un paso. Calculá que esos tipos viajaban a, no sé, 1000 kilómetros por hora. Imagínate cuando los ve así, ya pasaron. Y se empezó a sentir boom, 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 vidrios que se rompían. Yo me tiro cuerpo a tierra, vengo hasta donde está el fusil y empiezo a mirar cuando los veía a estos tipos. Mira vos, ni. Y empiezo a sentir balas de fusil, Entonces, ¿qué hacía? Le decía, y cabo primero, vamos, no es la mierda, que ya están acá. Y él me decía, ¿los ves? No, no los veo, pero sentí el ruido, están acá, vamos, no, tenés que verlo primero. Gracias a Dios, él tuvo la picardía de no romper la radio, ¿no? Porque estoy colgado allá. Claro, los tipos cuando pasan, las bombas de esto pegan en un lugar donde había un montón de cajas de municiones. Claro. Entonces al prenderse fuego empiezan a explotar. Yo pensé que eran los vagos que estaban ahí al lado. Yo digo, piremos de acá porque no van a... Bueno, nos vamos al pueblo, ese día nos vamos al pueblo, sacamos todo, nos vamos al pueblo y ya nos instalamos en la casa. Y empieza todas las noches y todos los días bombardeo aéreo. Todos los días. Pero no le tiraban al pueblo, tiraban cerca los aviones, porque no sabían que nosotros habíamos sacado y los teníamos. Y los ingleses aplaudían cuando caía la los bomba. Kelper sí. Hasta que se clava una bomba de 500 libras, que es mucho más alta que yo y gorda así. Los teníamos en la iglesia. En la puerta de la iglesia y no explota. Queda enterrada hasta la mitad. Entonces le abren la puerta de la iglesia y nunca más aplaudieron. Y esa bomba quedó ahí, sin explotar, quedó ahí. Mirá vos. ¿Qué habrán hecho después? No sé, pero eso quedó ahí hasta que yo me vi, estaba ahí. Sí, pasaban cosas, por ejemplo, para contarte. Ataque aéreo, sonaban las sirenas. Tenías, no sé, 40 segundos, 1 minuto para esconderte en algún lado. Y ahí empieza la duda del ser humano. Entonces yo iba, por ejemplo, y nos pasaba a todos. Iba y me escondía atrás ahí. Y empezaba, ¿y si la bomba cae acá? Claro. Entonces salía corriendo. Al otro lado. Ay, no va a ser cosa que hay acá. Y yo por lo general te agarraba caminando de un lado para otro, ¿me entendés? Porque empecé, no tendré tanta mala suerte que caerá acá. Nunca estás seguro en ningún lado, no sé que sea en una cosa que sea segura que de verdad, que no había cosas seguras de verdad, ¿me entendés? Era o un montoncito de tierra o algo. Una piedra, algo. Exacto. Bueno. ¿Y tienen combate cuerpo a cuerpo a cuerpo o cuerpo a cuerpo? Eso después, sí. Eso se da. A ver, cuando nosotros vamos a San Carlos, ellos, que era uno de los posibles lugares de desembarco de ellos, que efectivamente desembarcan ahí, a la mañana, vuelvo a repetirte, que tengas idea de que ahí amanece a las 9 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Y a las 4:30 de la tarde, ya empieza a ser oscuro, exacto. Los tipos empiezan a desembarcar. Nosotros éramos 40 en ese momento, y cuando vemos y dan la orden de repliegue, los tipos ya venían, supongamos nosotros estamos acá y venían más acá en la policía, por ejemplo, ¿sí? Haciendo como un círculo para abrazar así. Sí. Bueno, nosotros salimos, mandan un helicóptero que nosotros lo volteamos
Ya nos estaban tirando desde los barcos, nos estaban tirando bombas, pero no sabían bien dónde estábamos, o sea que las bombas caían lejos, después nos tiraban con mortero, pero también era como lejos. Así mandan 3 helicópteros, los 3 los podemos derribar y nos vamos. Corriendo nos vamos. Y llegamos esa noche a una casa, dormimos en medio del nada, después el otro día nos levantamos, comimos algo y también seguimos caminando para el lado de Puerto Argentino. Llegamos a un lugar que se llama Douglas Paddock, ahí tomamos el pueblo, eran 8 casitas, Claro. 9 casitas, estuvimos 2 días y nos vienen a rescatar en helicóptero y nos llevan a Puerto Argentino. Llegamos a Puerto Argentino, bueno, era medio como que éramos una figurita importante, claro, porque habían entrado en éramos los combate. primeros que habíamos entrado en Claro. combate con los ingleses. Puerto Argentino todavía nada en ese No, momento. Puerto Argentino solo cañoneo todos los días, Claro. bombas, aviones, todo esto, pero nada de desembarco Sí. todavía. Y nos cambian la ropa, no teníamos más nada, habíamos perdido todo, nosotros nos dan ropa nueva, y el otro día en helicóptero nos llevan a Darwin, que ahí estuvimos 2 días de combate en Darwin y Goodrine hasta que se rinde la unidad. Ahí nos ponen en un barco, nos llevan otra vez a San Carlos, donde habíamos estado ya nosotros. 2 o 3 días estuvimos Y ahí. ahí los ingleses los llevan en barco a San Los Carlos. ingleses nos Esos ponen- 2 días en Darwin. ¿Era la guerra? Bueno, eso es combate, combate, combate. Eso Ahí era la guerra. Ese Ahí era combate, tiraba y eso tiraba era y tiraba. aviones, bombas, barcos que tiraban desde 40 kilómetros. O sea, eso ¿Y era. veías a alguien que le tiraba derecho? Bueno, eso era así. Era, suponete, para hacerte a la tardecita, era como si a 1 metro de la Tierra fuera todo rojo y verde, Claro. que eran las balas trazantes. Después venían aviones que tiraban bombas y se prendía fuego por acá. Y después bombas que venían como si tiraran Sí, un barco desde claro. Rotterdam, por Sí, sí, ejemplo, sí. que únicamente por el ruido sabías dónde iban a pegar. Y parece una exageración esto que te voy a decir, pero es automático cómo te das cuenta si viene para el lado o cómo no. aprendes rápido a dónde va, ¿me entendés? Por el mientras Mirá vos. pero vos decís, a ver, no sos un tipo que viviste ¿La paro de pecho o no la paro de pecho? claro, Me no sos un imagino. tipo que viviste Claro. en guerra, o sea que sabes, sino que te adaptás muy rápido, pero muy, muy rápido. Y después, bueno, ahí ves lo que te queda para siempre. Está bien. Ahí ves los tipos con unas bolas impresionantes. Ahí ves los amigos jugarse por vos. Ahí ves los jefes cómo actúan. Ahí el que muere es mucho más que vos. Mirá vos. Es la envidia al que muere. Ahí es el resumen de todo lo que te dijeron, de todo lo que... Ese es el resumen. El resumen es el tipo que murió ya es mucho más que vos. Está bien. Es el verdadero héroe, digamos. El único. Que entregó todo Y lo vos, que tenía. aunque esto parezca dicho hoy, algo para quedar bien y no es así, vos sentís que no has hecho todo todavía. Está bien. Vos sentís que él ya puso todo, porque vos en realidad estás ahí para eso. Y no es que te duela, no es que lo sientas, Sí, no es sí. que lo hagas, no, solo se siente que el tipo que te dicen, che, murió tal, y así, como qué bueno, como hijo de puta, me ganó, él es más que yo hoy. Está bien. Entonces cuesta mucho rendirse, porque la pregunta es, ¿para qué? Claro. Entonces, ¿Por qué no lo hicimos antes?
Justo eso se lo dije yo a Gómez Centurión cuando me fueron a buscar. Y yo dije, pero vayamos, no podemos, no se puede, yo ya estudié y yo le creo porque un tipo... Y entonces dije, pero ¿para qué? ¿Para qué ahora? ¿Para qué ahora? ¿Por qué no ayer? ¿Por qué no antes? ¿Para qué? ¿Para qué? Claro. Y bueno, esas son las cosas que uno tiene que aprender después a convivir con esas cosas, que no es fácil. ¿Y qué te dicen? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 2 horas y evitamos? Esa era mi pregunta. Sí, bueno, ahora ya que estamos en el juego, vamos por todo, o sea, vamos por todo, o sea, Sí, ya sí, está. ya estamos. Y no es una cuestión de, vuelvo a repetir, de quererme hacer el macho Sí, ahora, sí, sí, no, sí, no es te así, entiendo. no es así. Y yo no, y respeto quien haya estado al lado mío, que puede haber sentido diferente, o puede haber sentido un alivio, cada uno es legítimo que piense Sí, como sí. piense, yo te hablo desde mí. Eh, y es jodido y es decir, ¿por qué no hace 10 minutos atrás? O, ¿viste? Empezás a hacerte esas preguntas que es como que no tienen respuesta y, no, y lógicamente no la tienen. Y viene y te dice, bueno, che, nos vamos a entregar, dejemos de joder. Exacto, hay que dejar ¿Y las qué hace? armas. Deja las armas y que vienen los Hay que tipos. dejar, claro, y después, digamos, todos en fila así, nos Ellos metieron ya habían hablado con los ingleses para Claro, decir, che, es nos más, rendimos. ¿cómo será? Es que yo estaba en un lugar que cuando veo salir un jeep con una bandera blanca, Ah, yo pensé, se rindieron los ingleses, porque nosotros donde estábamos, los estábamos haciendo retroceder. O sea, nosotros estábamos bien donde estábamos, bien. sí, A sí. ver, estábamos, pero aguantando bien, Sí, y sí. los vagos se pegaban la vuelta. O sea, de donde, cuando querían venir, Cuando yo veo eso, pensé que eran ellos los que se rendían. No me cabían, no entendía bien el porqué, ¿me entendés? No entendía que éramos nosotros. Bueno, fue así. Che, bueno, y se entregan, dejan las armas, todo Sí, en una nos meten fila. en un galpón, al otro día nos sacan. Ahí eran jóvenes como ustedes. Los ingleses, yo Sí, te cuento una cosa. Los combatientes eran sí. tipos grandes, Ajá. la mayoría mercenarios. Claro, sí, obviamente. Los ingleses, soldados, Eran eran chicos jóvenes. todos jovencitos de estudiantes de la carrera. Claro, de la carrera militar. Claro, cuando yo estuve prisionero, por ejemplo, había brasileros, gallegos, Claro, italianos, todo. mercenarios. Pero tipos, viste, que hablaban normal. Por supuesto que si venía alguien y decía, dale un tiro, el tipo sacaba el revólver y te pegaba un Sí, tiro en sí. la cabeza. O sea, Sí, sí. pero cero animosidad. La relación era buena. Vos eras O prisionero, sea, pero. el tipo estaba parado ahí Chao, con su arma. con el arma. Y vos estabas sentadito acá. No te agredían, no Nada. nada. No nada. Nada. ¿Le daban de comer? ¿Le daban algo o no? Más o menos. Sí, tampoco pero me refiero a que una atención profesional, digamos, ¿no? O sea, no había, no tendría que criticar nada de eso. De ahí lo suben a un barco. Un barco, después, bueno, nos meten en un lanchón primero, nos ponen una bolsa en la cabeza y nos presintan las manos, que yo ahí pensé, chao, listo, Claro, al no. agua. Y no, llegamos a un barco que era el Northland Hals o algo así, una tarjetita verde en el cuello, prisionero y adentro de un camarote, éramos 4 por camarote, y nos llevaron a Uruguay. A Uruguay. A Uruguay. Estábamos muy cagados de sed, y bueno, y nos quejábamos de que queríamos tomar agua. Nos dejaron así, habrá sido 3, 4 días sin tomar agua, sin comer, sin nada, y después cuando llegamos un día, bueno, nos sacaban a hacer ejercicio por abajo del barco. Nos hacían dar toda una vuelta caminando, imagínate, sin cordones, sin cintos, sin cosas. Yo había ido con 100 kilos y pesaba 70 cuando volví. Imagínate, entonces había un inglés arriba de un coso así que nos hacía hop. Yo digo, ay, Dios. Nos hacían sentar y nos traían una tacita así de café y un cigarrillo. Y un vago que vivía acá en las higueras se sentaba siempre al lado mío. Él fumaba y yo no. Claro. Entonces me pedía el cigarrillo por la tacita de café. Hoy yo fumo y nos sabemos encontrar y le digo, ¿qué aprieto tendría ahora? No tendría los cigarrillos.
Y bueno, así estuvimos hasta que nos dejaron en Uruguay. En Uruguay nos fue a buscar un barco nuestro y nos trajo hasta Buenos Aires. Y de ahí al regimiento. ¿Volvieron al regimiento después de eso? Sí, nosotros sí. Nosotros volvimos al régimen. Imagínate que no podían dejarnos salir a la calle. Claro. Pegué 30 kilos menos, yo. Sí. Y todos. Y Entonces nos decime- pusieron a engorde ahí. Está bien. ¿Y cuándo se enteran ustedes que la Argentina había Bueno, nosotros veníamos en barco. El recapitulado? sargento Colque, un sargento comando, un capo el tipo, empieza a hacer un papel que firmábamos quién quería volver apenas llegábamos. Malvinas. A Malvinas, Sí. lógicamente. Te anotaste. Obviamente que sí, no había quedado con... Claro. obviamente. Y cuando llegamos, fuimos a Campo de Mayo y a los 2 días que estábamos ahí, nos enteramos que creo que coincidió ese día, con el primer partido de Argentina en el Mundial en España, una cosa así. Ese día la Argentina capitula con ¿Y qué sentimiento te dio esto? wow, es feísimo. Pero yo ya lo había sentido porque rendirnos Claro. antes también, no sé, ¿viste? Es como, no sé, es muy... ¿Y después todo el grueso vuelve a Comodoro? Claro, Todos bueno, los que volvían el de... régimen, claro, excepto los heridos, los que estaban, que los dejan internados en muchos lugares, en Campo de Mayo, en el norte, en Bahía Blanca, en muchos lugares que usaban como lugares de hospitales, quedan internados y después se van reincorporando. Y nosotros que estábamos relativamente bien, vamos al regimiento, la gente del pueblo de Sarmiento nos trataba, pero Como héroe que habían sido. pero maravillosamente bien. Entonces, todas las tardes venían un montón de mujeres con sus hijos y nos traían tortas y esto, y nos hacían tomar la leche con ellos y nos hablaban. No, la verdad que la gente, bueno, como es el argentino es un tipo muy especial para un montón de cosas, pero nos trataron con un cariño impresionante, impresionante. ¿Y te volviste a encontrar con los tipos que peleaste? Sí. ¿Todos los años se juntan o cada tanto? Mira, uno crea un vínculo muy especial. Sí, No me importa imagino. cuánto tiempo pases sin verte, cuando te Sí. volvés, es como El sentido de pertenencia con ellos, totalmente. Y de mucho respeto. Yo, si hay algo, el respeto y el cariño por toda esta gente, por todos estos amigos, compañeros, de la gesta de Malvinas, la verdad que es inmenso, inmenso porque vi mucho, pero mucho valor, mucho desapego hacia la vida, en pos de defender al otro, y eso la verdad que fue una enseñanza increíble. Volvés a Comodoro, te tienen en engorde, como vos decís un Exacto. tiempito. Nos ponen ahí y nos largan a venir a visitar a ¿Tu nuestros familia, padres. tu familia sabía que estabas Bueno, bien, que estabas mal, que no, estabas vivo? ellos habían recibido un telegrama y cuando estábamos prisioneros, antes de que nos dejaran en este barco, la Cruz Roja nos hace escribir una cartita Ajá. diciendo bueno, a nuestros padres, qué sé yo. Está bien. Y después, bueno, ya volvimos. ¿Y cuánto tiempo estás ahí en Comodoro cuando vuelven? Y estamos en realidad unos como 30 días, me parece, por lo menos. Después nos dejan venir y después ya volvemos para que nos ¿Otra den, vez? para que nos den la baja. Ah, ok. Más o menos en junio, creo, algo así, nos dieron la baja. Y ahí así, los dejaron venir. y así que nos volvimos, exacto. ¿Y el proceso después, Cacho, cómo lo viste? Y cada uno por supuesto que lo vivió a su manera, ¿no? Yo tuve 10 años de mi vida creyendo que era Rambo, Sí. ¿sí? Creo que a muchos les pasó. ¿Qué era? Yo estaba para cosas importantes, solo para cosas importantes.
Y la vida no es eso. O sea, vos claro que estás para cosas importantes si te preparás para ello. Ahí está el error. Yo estaba para cosas importantes, pero sin prepararme. Tenía que ser gerente de una gran empresa multinacional, por decirte, pero sin saber inglés, sin cosas, solo por el hecho. De haber estado allá, de haber vivido eso. Cero miedo a nada. A nada. Cuando digo a nada es a nada. Y como te crees, o yo, ese era mi proceso, todo. como yo creía que estaba para cosas, estaba sentado solo esperando que alguien viniera a ungirme con algo que a mí me gustara. Hasta que vino un amigo mío y me dijo, che, basta. Te vas a ir a laburar, porque además te vas fundiendo de todo. Te vas a ir a laburar al campo. Y fue así. Entonces empecé a reencontrarme con la vida normal y con la vida que debe ser y con la vida que hace cualquier hijo de buen patriota. Más allá de la experiencia buena o mala que tengas, te das cuenta que hay una vida que uno tiene que llevar. Aparte, en ese proceso ya tenía un hijo y bueno, así que, y gracias a los amigos y a la familia y a un montón de gente que siempre estuvo y qué sé yo, dándome una mano, bueno, pude salir de esa situación de creer que yo era inmortal, que era omnipotente, y me convertí en un ciudadano normal, agradecido por todo, agradecido por haber ido, agradecido por haber vuelto, y bueno, y agradecido a todos aquellos que se quedaron, que creo que hay una deuda enorme de la sociedad con esos, con los padres de los chicos que se quedaron, que no he sido y no hemos sido capaces a veces de ir a hablarles personalmente y decirle... Parece que ahora, recién, después de tanto tiempo, las madres son más reconocidas que, no te que en comas, aquel tiempo. Yo hay una cosa que me he quedado y a veces no lo hago porque me da, o porque no lo sé hacer, o porque me queda más cómodo, no sé, no quiero ser tampoco. Pero muchas veces se dijo que los chicos lloraban de miedo. Yo no digo que no, y no digo que yo no tuve miedo, tuve mucho miedo. Pero me encantaría decirle a los padres que puedan escuchar esto, de los chicos que murieron, que yo no vi llorar a ninguno. Tenían unos huevos de... Estaban convencidos. Totalmente. Y decime algo personal nuestro. Después de todo eso, ¿fuiste a jugar al rugby? ¿Vos jugaste al rugby después con nosotros? Bueno, pero los culpables fueron ustedes. Pero ¿cómo no hablábamos esto? No me acuerdo que... Yo me acuerdo que bueno, que fue mucha casualidad también el tema mío del rugby. El gringo Candini, claro, vos, todos los chicos. Y yo me acuerdo que sabía contar cuando íbamos a Córdoba y viajábamos. Claro, en los colectivos. Exacto. Lo que pasa es que... Las horas que hemos pasado arriba de claro, ¿te acordás lo que era? Lo que pasa es que yo creo que también hay un momento para todo. Es como si yo me pusiera a preguntarte a vos la cantidad de años de preparación que tuviste para hacer tu carrera. Después un día te sentaste y dijiste, bueno, hay una cosa que me importa también mucho, que es la sociedad, y voy a hacer política para mejorar la sociedad. Viste que son como cambios que uno va claro, entonces vos es probable que necesites a veces madurar un montón para decir, ¿y en qué momento hice esto? ¿O por qué lo hice? ¿O qué fue el detonante que tuve? De todas formas, yo creo que el deporte es una de las cosas que
tiene un principio de sanación básico. El deporte es básicamente eso. Sí. Es decir, ¿y qué ocurre con el rugby? Que yo lo aprendí de grande. Claro. O sea, que nunca Hacía aprendí. los 100 metros en 10 nunca aprendí. O segundos. sea, que nunca aprendí. Pero Pero cuando agarraba la pelota había que pero ¿qué pararte, tiene el cacho? rugby de parecido a esto? Sí, la Es cuestión el equipo, la la solidaridad, el el pelear, cooperativismo. el decir me voy a comer un golpe por este boludo que no Sí, sabe que sí. está parado ahí, lo van a matar. Esas cosas que enseña, que son las cosas de la vida, o sea, son Sí, las sí, cosas sí. de la vida, y si las pusiéramos en práctica con más énfasis, y no solo 45 minutos Sí. o 90 minutos, sino que lleváramos ese espíritu en todas las cosas, lógicamente es que Seríamos otro mejor. país, ¿no? Sí, totalmente. Pero yo te conté, creo, hace un ratito, que estuve en un colegio en una sala de 5. Y la verdad que me fui feliz, porque los chicos sabían más que yo de Malvinas. Las maestras les habían enseñado a su manera, a Sí, chicos sí, de 5 saben, años, saben. pero yo creo que ellos nos van a trascender a todas las estupideces que nosotros venimos haciendo. Sí, sí. Creo que tienen mucho más valores de lo que teníamos Totalmente, nosotros. Totalmente. Del respeto hacia la mujer, del respeto hacia las Total, minorías. totalmente. Me parece que en eso Sí. los chicos nos ganan. Sí, El sí, sí. ambiente, Sí, muchas cosas sí, que nos ganan. olvídate. Bueno, Cacho, la verdad que nada, mi reconocimiento y el agradecimiento. Hemos compartido muchas cosas juntos, hemos tenido Sí, una sí, amistad y sí, creo sí. que poder Sí, reconocerte en esta entrevista para mí, la verdad que me encantó y te agradezco mucho Muchísimas que gracias. hayas Yo le participado. agradezco a ustedes chicos también. Así que bueno, nada, disponible para cuando ustedes Dale. lo necesiten. Gracias, Cacho. Un fuerte Gracias a abrazo. ustedes. Gracias.